Varios medios de comunicación han vuelto a hablar del caso de Diego Fernández Lima por Christian Graf, y es que tenemos ya cuenta regresiva y una de las peores sospechas que hay en esta indagatoria contra una persona por un crimen que parecía totalmente cerrado, este caso, pero que ese sorpresivo hallazgo en el jardín donde supuestamente vivía Cerati al lado, y los huesos de este chico que en aquel momento tenía 16 años, hace ya más de 40, aparecía en esa casa de Christian Graf. Curiosamente, esta persona era ex compañero de Diego Fernández Lima. Desapareció en el 84, los restos aparecen 41 años después, y ahora sabemos que el 17 de octubre nos quedan tan solo 10 días para saber qué sucede con este caso y qué sucede con Christian Graf. Decisiones tomadas por el juez Alejandro Litvak y obviamente a cargo de un pedido del fiscal en la Fiscalía Nacional y Correccional número 61 contra Christian Graf, que va a ser interrogado por ese presunto encubrimiento y supresión de evidencia. Tenemos que hablar también de que hay unas sospechas bastante graves de un presunto, vamos a decir, falsedad en cuanto a acusaciones contra Diego Fernández, que sería Adrián Farías. Ahora hablaremos de esto porque varias personas en la web están citando que habría una mentira bastante grave aquí de esta persona que sacó en constancia en cuando había cursado con Diego, etc. Y como os digo, el Primer Impacto, que es un medio de comunicación, ha hablado un poco del caso, ha dado algunos nuevos detalles y ha expuesto el caso de una manera en la cual, bueno, nosotros vamos a ir comentando un poco en esta cuenta regresiva que hay actualmente de este tema y esta indagatoria que sabemos que está. Nosotros venimos comentando por aquí este caso en multitud de ocasiones, dejando que no se muera, evidentemente, y intentando ver si realmente puede haber algún tipo de justicia para un caso que parecía totalmente cerrado. Vamos a ver un poco de esto y ahora comento cuáles son las falsedades que presuntamente se han hecho en esta indagatoria. Y acá salió Diego hace 41 años, en el año 84, 2 de la tarde, comiendo una mandarina. Y nunca más volvió. Quien nos relata la historia es Javier Fernández. Hace 41 años, el 26 de julio de... La primera vez que van hasta esta zona, al portal donde supuestamente salió Diego Fernández, la última vez que se lo ve con vida. 1984, su hermano mayor, Diego, quien entonces tenía 16 años, pidió permiso a su madre para ir a donde un amigo, sin sospechar que sería la última vez que se verían. Siempre teníamos la esperanza. Mi mamá hasta hace una semana atrás se asomaba a la ventana para ver si Diego venía, o nunca quiso sacar el teléfono de línea por si llamaba a alguien. Diego fue buscado por todas partes. Era la época postdictadura militar en Argentina, así que las desapariciones eran cosa común. De hecho, esta era una de las hipótesis que el padre del muchacho manejaba. Un día, en medio de la desenfrenada búsqueda de su hijo, el señor Fernández salió tras una pista y a solo cuadras del lugar en donde Diego fue visto por última vez. Mientras manejaba su bicicleta, la tragedia volvió a alcanzar a esta familia. Mi papá pobre, buscándolo, y un día con la bicicleta lo atropelló una camioneta. Juan Benigno Fernández, el padre de Diego, murió casi en el acto como producto de las lesiones del golpe recibido. La madre de Diego asumió la tarea para seguir las pistas que los llevaran al hijo desaparecido. En medio de los trabajos de remoción de tierra en este lote de terreno ubicado en una barriada del norte de Buenos Aires, a pocas cuadras de su casa, el 20 de mayo de 2025, 41 años después, fueron encontrados los restos de Diego Fernández. Estaban sepultados en el jardín de la casa de un excompañero de clases que colinda con la casa que perteneció al músico Gustavo Cerati. Bueno, por fin nos adentramos ya al caso, un poco por aquí. Creo que van a hablar ahora algunos expertos forenses y demás. Y importante también ver como los primeros pasos, ¿no? El sitio
de donde sale Diego, también esa calle, ¿no? Monroe, si no me equivoco, que es donde se lo ve por última vez, o el último testigo que lo ve. De hecho, si nos acordamos a la última entrevista que dio el abogado de Christian Graf, dijo algo así como que tenían como sospechoso al último testigo que ve a Diego Fernández, ¿no? Es cierto que nosotros por aquí comentamos que las teorías de este señor parecía que se reforzaban bastante poco, o es la impresión que daban. Teorías que, bueno, que podía tener prácticamente cualquier persona, y otras hipótesis que, bueno, obviamente mucha gente comenta. De hecho, en este propio vídeo también, ¿no? Después de todo lo que ha sucedido, todas las noticias que hay, mucha gente dice, es que hay un amigo que sí, creemos que es el culpable, que no hay otro. Lo que pasa es que creemos que fue él, pero quizás no hay pruebas suficientes, y además que ya pasó muchísimo tiempo. Es cierto, lo que pasa es que un asesino es un asesino, pase el tiempo que pase, ¿no? Y si realmente él lo mató, yo creo que, aunque hayan pasado 40 años, debería pagar por ello, ¿no? Así que veremos qué sucede, aunque sea con ese delito de encubrimiento, si es que realmente resulta ser condenado, ¿no? Al principio corrió la noticia de que el cuerpo había aparecido sepultado en la casa de Cerati, lo cual fue desmentido por la investigación realizada por el equipo argentino de antropología forense, que además, con el ADN, determinó que los restos eran del joven Diego Fernández. El antropólogo Carlos Somaliana relató cómo por medio de la ciencia se puso fin a décadas de espera para la familia Fernández. ¿Y los huesos de Diego qué te dijeron? Claro, tenía una herida en el tórax, una herida punzante en el tórax. Eso es perimortem. ¿Y por qué es perimortem? Porque alrededor de la muerte. Eso tiene que haber sucedido en el momento poco antes o poco después de la muerte, ¿no? Y después había otro tipo de injurias, de lesiones que tenían que ver con el intento de reducir el cuerpo ya muerto. Desde ese momento la investigación apuntó hacia Christian Graf, excompañero del colegio de Diego, quien habitaba entonces esa casa. El hombre, hoy de 54 años, dijo en una entrevista a un medio local: bueno, para hablar un poco del antropólogo forense que estaba comentando por aquí esto, yo había visto que en su momento había dicho que se trataba de un enterramiento primario y que el cuerpo no se había manipulado desde otro lado. O sea, que sacaba la teoría que tenían los abogados de Christian Graf, diciendo que supuestamente lo mataron en otro lado a Diego Fernández Lima, y que luego vinieron a enterrarlo a la casa de Christian Graf. O sea, este antropólogo forense que investigó el caso de Diego Fernández en Coglan dijo esto, que el cuerpo no se tocó, no se manipuló desde otro lado, que básicamente se trató de un enterramiento primario, y la hipótesis que él tiene es que sucedieron allí los hechos, lo mataron en esa casa y luego tuvieron que deshacerse del cuerpo justo ahí, ¿no? en esa casa. Desde ese momento la investigación apuntó hacia Christian Graf, excompañero del colegio de Diego, quien habitaba entonces esa casa. El hombre, hoy de 54 años, dijo en una entrevista a un medio local que desconocía cómo apareció el cuerpo en su patio trasero, pero que él y su familia eran inocentes. Intentamos contactarlo, pero no respondió a nuestra solicitud. Durante nuestra conversación, le pregunté a Javier cómo era la relación de su hermano con el excompañero de clases. Yo no lo conocía hasta que empezaron hasta que descubrieron que los restos de mi hermano estaban en esa propiedad. Y gracias a los compañeros de él nos enteramos que eran compañeros del industrial, del secundario. A pesar de encontrarse su cuerpo, el caso de Diego Fernández sigue en el limbo. Para la justicia argentina, el hecho ocurrido hace más de 40 años está prescrito. La defensa de Christian Graf exige que lo exoneren, ya que no hay pruebas que lo incriminen. Y la familia Fernández está presionando para que se haga justicia. Yo propuse una vez en medio la ley Diego, y la ley Diego sería para que si algún familiar, porque hay mucha gente desaparecida todavía, y si algún familiar encuentra a su ser querido y hay posible culpable, que la ley aplique con todo el peso, ¿no? Que paguen. Hoy.
Bueno, creo que es algo de las cosas más importantes que quizás se han expuesto en este caso, aunque pueda haber una injusticia seguramente con este tema, pero tenemos ese impacto que nos llega con el tema de la ley Diego, ¿no? Si realmente se pudiese dar, si hubiese algún tipo de consideración ante esta ley, creo que sería importante y por lo menos la muerte de este chico no haya sido en vano, sino que haya sido también para cambiar algo importante. Otros muchos desaparecidos que hay en el mundo, ¿no? No tan solo en Argentina, también en el mundo. Imaginaos que haya prescrito una desaparición en nuestro país, o sea, siendo yo de España, y que no se pueda juzgar a la persona que lo tenga enterrado en su casa. Es que sería tremendo, ¿no? O sea, o por ejemplo, si se encontrase el cuerpo de Marta del Castillo en la finca de una persona que ayudó a la ocultación del cuerpo, ¿no? No se podría juzgar a esa persona tanto tiempo después. Es que ese tipo de cosas resultan increíbles, ¿no? O sea, si tú has cometido un acto de esta índole, creo que se te debería juzgar, pasasen los años que pasasen. Si no, estamos hablando de que estamos ayudando a los asesinos, estamos ayudando a las personas a zafarse de crímenes, de ocultamientos de cadáveres, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que evidentemente son muy graves y que si tú cometes algo de este estilo, pues deberías pagar, pasase el tiempo que pasase. Posible culpable que la ley aplique con todo el peso, ¿no? Que paguen. Hoy, 40 años después, Javier camina por las mismas calles que transitó con su hermano, ya con la certeza de que no está en este plano, pero consciente de que aún hay mucho por descubrir. Cabe comentar que en Argentina los delitos prescriben a los 15 años y pasado ese tiempo la justicia ya no puede procesar a los sospechosos. Por eso la familia de Diego ha puesto todas sus esperanzas en una reforma de esa ley que los ayude precisamente a encontrar justicia. Bueno, aparte de todo esto que comentan aquí, queríamos hablar un poco del tema de Farías, porque hubo algunas personas que en su momento, fijaos en esto, que sacaron... Rolando Graña estaba en tendencia en Argentina en aquel momento porque llevó a una persona al aire que dijo que Diego Fernández, el joven hallado muerto tras 41 años en la casa de la familia Graf, era un viol de hombres. El problema es que el mismo testigo que había usado Graña para hablar de Santiago Maldonado, o sea, habría hablado ya anteriormente como testigo en otra causa, ¿no? Y aparte de todo esto, después de que identificaran el cuerpo y demás, Diego y Cristian supuestamente, bueno, sabemos que iban al mismo colegio y demás, pero luego de esta charla Farías se animó a contar que había sufrido un intento de abuso en el baño de esa institución en la cual habrían cursado Diego, Cristian y también Adrián Farías. Esto generó una repercusión bastante grande en la red en su momento. Este es un hombre que era camarógrafo del canal años atrás, que incluso fue utilizado como testigo, como os digo, en el caso de Santiago Maldonado, en un programa que le intentaron atribuir así y que veíamos que estaba contando la experiencia al mando de la cámara durante aquel suceso. Pero esto no fue todo, sino que incluso los usuarios tildaron de mentiroso a esta persona debido a que encontraron fotos que hacían alusión a que en el año 1986 él se encontraba en Córdoba y recién había venido a Buenos Aires un año después. Así que cabía recordar aquí que las pericias determinan que Diego falleció en el 84, mientras que esta persona supuestamente no estaba allí. Así que de esta manera hubo periodistas que volvieron a llamar a Farías para que contaran cómo fue toda esta experiencia y demás, y él dijo: yo en el año 82 hasta el 84 y a mediados de ese estuve en el ENET 36, después de mediados del 84 hasta el 85 en la Escuela Cristina Evangélica Argentina,
allá en Villarreal, y el último año, en el 86, lo hice en Córdoba, porque era un sueño que siempre tuve de estudiar en el pueblo donde nací, y se me dio en el último año de estudio. Y aparte, en este programa compartían un documento perteneciente a la institución técnica donde explicaba que él se había matriculado en dicho colegio el 25 de julio del 84, proveniente del colegio al que asistían Diego y Graf. Sin embargo, llamaba la atención que un día después de que se cambiara, había sido el fallecimiento de Diego Fernández Lima. Esto lo tenemos aquí, vamos a sacarlo este punto. Constancia general, aquí vemos a Adrián Carlos Farías. En este día, no se ve muy bien justo la fecha que se expone aquí, expedida obviamente el 11 de agosto de 2025, pero lo vemos es en ese año 84, ¿no? Lo cual evidentemente resulta muy extraño esto. Así que realmente es mentira estas declaraciones de esta persona. ¿Cómo es posible que un día después de que se cambiara esta persona de escuela fue el fallecimiento de Fernández Lima Diego? Bueno, son algunas cosas que nos quedan por aquí para comentar y que obviamente nos resultan extraños a muchos de nosotros, ¿no? Volvemos a hablar del crimen de Diego Fernández Lima en la casa aledaña a donde vivía Gustavo Cerati, el cantante de Soda Stereo en Argentina. Y obviamente hoy tenemos que hablar un poco de las lesiones del cadáver. Como siempre hacemos, vamos punto por punto en todos los casos, y en esta ocasión los medios de comunicación ya han dado ciertos datos de cómo estaba el cuerpo de este chico, restos que estaban enterrados desde el año 84 según la antropología forense. Y es que dijeron que no estaba donde lo hallaron, sino que estaban inhumados a 50 centímetros más hacia adentro del predio lindante al Obrador. O sea que realmente esa medionera que se derrumbó durante la construcción que estaban realizando en ese lugar, en la casa de este señor, que ahora mismo está investigado. De hecho, han salido ya todas las fotos de Norberto Christian Graf. Ahora las vamos a colocar por aquí, y bueno, todo lo que está saliendo en los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí en Infobae colocan ya el nombre de este sospechoso. Estas fotos bastante cercanas, ¿no?, al día de hoy. Fotos en la Torre Eiffel, aquí vemos, actualmente con 58 años. Y justamente el lugar del hallazgo, este sería el lugar donde se hallan esos restos de este chico Diego Fernández. Vamos a ver ahora también en televisión qué es lo que hablan un poco de todo esto, qué es lo que ha pasado. Ha sido un crimen premeditado. Obviamente se han encontrado signos compatibles con un asesinato, lesiones que habrían sido provocadas con un arma de filo. Hay marcas en el cuerpo que se corresponden con muerte violenta e incluso intento de descuartizamiento. Se describe de hecho una lesión en la cuarta costilla derecha compatible con un objeto corto y punzante, y lesiones similares en algunas articulaciones. Me habíais dicho incluso que estaba diciendo que tenía 19 y supuestamente fue con 16 años que desapareció este chico, bastante joven evidentemente, y que desde el 84 hasta el día de hoy, en estos 41 años, nunca se habían identificado ningunos restos ni se sabía absolutamente nada de Diego Fernández Lima. También es probable que lo enterrasen ahí porque sería más fácil cavar en tierra que en otro tipo de suelo. Y este jardín es de un chalet de clase media ubicado en la avenida Congreso al 3700 en Coglan, una vivienda perteneciente a la familia Graf, que obviamente son los principales sospechosos del hecho, por ocultarlo, enterrarlo y supuestamente haber terminado con su vida. Aún así, esto está en investigación y el caso sí está prescrito, pero evidentemente un crimen así tienen que resolverlo y tienen que investigarlo. Vamos a ver un poco de la exclusiva que salgan aquí, qué es lo que pasó con Diego y las fotos que están saliendo del principal sospechoso. Lima, sí. Hablemos que en ese momento de 1984, 26 de julio, él es la última vez que se lo ve, es Nahón y Monroe.
cerca del Hospital Pirovano. Sí. De ahí le había dicho a la madre que iba a ir a la casa de un amigo. Esa casa fue, obviamente, la tumba que lo tuvo 40 años sin saber a dónde estaba. Porque recordemos que el padre murió arrollado por un accidente buscándolo. Parecía En papá de María bicicleta Cash. iba, ¿eh? Tremendo. Es Javier, ¿no? La persona del otro lado, el hermano de Diego. Javier, ¿cómo andás? Buenas noches. Federico, Rosario y todo el equipo de Crónica te saludan. Gracias por atendernos. Hola Federico, buenas noches, Rosario, todos. Gracias a ustedes por el llamado. Javier, sorprendidos No, desde el esto es tremendo. primer momento con esta historia. Parece digna de una película y lamentablemente es la historia de tu vida, la historia de tu familia, justamente. Sí. Y Sí, nos sí. llama la atención que después de tantos años podemos encontrar por lo menos una respuesta. Usted Bueno, y eso también, fijaos cómo funciona, o sea, el tema de desaparecidos o crímenes de chicos. Este chico tenía 16 años. Fijaos que realmente nunca había salido en los medios esto. O sea, había salido una entrevista la vez que desapareció y había desaparecido por completo el caso. No ha sido hasta ahora y realmente porque se estaba investigando en relación a que estaba en la casa donde vivió Gustavo Cerati. Si realmente esto no hubiese pasado, si no tuviese esa relación y esos, por así decirlo, datos clave, etcétera, que hacen que se engorde un poco el caso, de este chico no hablaría nadie. Y es tremendo pensarlo así, ¿eh? Ustedes tienen entonces un posible sospechoso ahora. Sí, bueno, la Fiscalía se está encargando de eso. Nosotros no quiero en este momento culpar a nadie. Eso se está encargando la Fiscalía. Lo que sí he sabido que esta persona era compañero de mi hermano del secundario, que Sí. declararon todos los amigos de esa época y lo confirmaron. Eran del preescolar. Claro, dice. confirmaron el vínculo. Eran compañeros. No, ¿No? del secundario, Ah, del secundario. Y en esa declaración de aquella época, esta persona en cuestión señalada fue parte de esa declaración, digo bien. No sabemos si, porque mi papá lleva toda una libretita y no sabemos si no figura por lo menos que esta persona declaró con los demás compañeros. Claro. No está, no Hace figura. tantos La años. información a la que yo pude acceder, y obviamente la quiero constatar con vos, es que esta persona o algún familiar de esta persona, cuando aparece el cuerpo, realmente le llamó la atención o parecía estar sorprendido con lo que había sucedido, le hacía preguntas a la gente que estaba trabajando en el operativo, hasta tenía sus propias teorías acerca de legítimos en este canal cuando contamos la primicia de que había aparecido un cuerpo. Y realmente creímos que no se trataba de un crimen, sino que era algo remontado hacia mucho tiempo, muchos años atrás, tal vez vinculado a la iglesia. Este hombre incluso dijo, tal vez es de un cura que murió y lo enterraron en la parte de atrás. Ah, porque Había una iglesia en Santa esa- María. Exactamente. Pero en el caso de que se confirmase que Claro, porque en verdad anteriormente, antes de que se confirmase que era este chico Diego Fernández Lima, la causa estaba como, bueno, apareció un cuerpo en la casa cercana a esta persona. Sería a lo mejor de alguna iglesia, sería de esto, de lo otro. Bueno, había como muchas hipótesis para decir, bueno, ¿de quién es el cuerpo? Ese es un poco el caso que había hace unos días, pero es que ahora tenemos un crimen aquí con muchas aristas, una casa, unos sospechosos, una familia que lleva viviendo ahí mucho tiempo y un famoso que vivió justo al lado. fue un crimen y que esta persona está involucrada, incluso quiso poner Perdón, Rochi, obstáculos. Está La confirmado, autopsia ¿eh? dice que es un crimen, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Ya está. Sí, Queda claro. señalada. Una lesión en la cuarta costilla Exactamente. derecha y tiene golpes compatibles con objetos contundentes y marcas en el cuerpo de una muerte violenta. Claro, Javier- sí, hablé mal. Lo que quise decir es un crimen en manos de esta persona. El sospechoso, que claramente no lo vamos a nombrar, de eso se tiene que ocupar la justicia, pero es la persona que estaría detrás del asesinato, del homicidio. Es una persona que tiene 56 años hoy. Y además la causa está... Bueno, varios medios dice que tiene 58 esta persona. De hecho, una de las exclusivas que ha salido hace nada acerca de este caso ha sido que allanaron el colegio en el que estudiaba Diego Fernández y apareció en esta ocasión un boletín escolar de este chico en donde se revelan algunas cosas. Se habla también de un grupo de WhatsApp del grupo de colegio
que confirmaban la identidad de este joven, pero este boletín vemos que en este operativo se dice que Diego cursaba el segundo año en el 84 y que Graf cursaba el tercero, justo ese mismo año. Así que se observa que días antes Graf obtuvo un 1 en este boletín. Esto podíamos ver que estaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica, el número 36 de Saavedra. Estas dos personas, vamos a verlo. 40 años después, ¿qué pueden encontrar? Bueno, pero encontraron, yo pensé exactamente lo mismo. Mira, estaba yo me hacía la misma pregunta. Estaba el boletín, ahí estás viendo, mira, Nelson, este es el boletín, si no me equivoco, de Diego Fernández Lima. Vas a ver, Nelson Domi, que está primer año, segundo año. Si le sacás el graph, vas a ver que el segundo año está repetido. En un momento ahí se ve, repite segundo año. Y después, a mí llama la atención porque demuestra obviamente lo que había sucedido. En el margen derecho de la pantalla abajo se ve que el hizo cursó solamente el primer trimestre del año 84, porque después ya desapareció, digamos, porque el 26 de julio ya estaba desaparecido Diego Fernández. Solo completó el primer trimestre. Era un alumno así regular, se veía, además había repetido. Exactamente. Y después este es el de Norberto Christian Graf, para la justicia el sospechoso. Bastante parecido en cuanto a performance de notas, ¿eh? Claro, pero ahí ya ves que en el 84 Graf estaba en tercer año, Lima estaba en segundo año. Pero porque repitió. Repitió. Que Claro. no también hubiese estado en tercero. Exactamente, y ahí estás viendo, mira, 2 días antes, Graf, 2 días antes de que desapareciera Diego Fernández Lima, Graf se saca un 1 en historia. Mira. A ver, interesante. uno pregunta, bueno, ¿y para qué sirve todo esto? puede tener alguna significación, ¿no? Bueno, la justicia quiere recapitular un poco qué fue lo que pasó, por eso fue con un escrito hoy a la... Claro, evidentemente aquí estarán buscando a ver si había algún tipo de motivación en aquel momento de si entre estos chicos hubiese algún tipo de problema, porque obviamente habrá que ver qué motivación habría, qué móvil habría para matar de esa forma a Diego Fernández Lima. No tenían 16 años y el otro señor, que ahora mismo obviamente tiene 58 si no me equivoco, pues tenía 17 años, ¿no? Al colegio, en el 36. Que tenía el boletín, lo tenía todavía. Tenían el boletín después. 40 años después, y lo que pidieron fue... directamente, lo voy a leer porque es bastante, pero voy a hacer un punteo rápido. Solicitar a la entrega en el acto y al portador el listado completo, incluyendo todos los datos filiatorios de los alumnos que cursaron los estudios secundarios en todas las divisiones del 83, el 84 y el 85. Toda la documentación de Diego Fernández Lima y obviamente el documento de Diego, y toda la documentación de Norberto Christian Graf y el documento de él. Y abajo, y esto me parece que es bastante interesante, A ver. dice, por último tienen que aportar el registro de asistencia escolar desde el 23 de julio, 3 días antes de que desapiera, hasta el 2 de agosto de Fernández Lima y de Graf. Sí, obviamente también eso para ver si ellos habían faltado, si no, si habían estado en la escuela en todo ese tiempo. Es muchísimo tiempo el que ha pasado, porque si realmente el cuerpo se hubiese encontrado a 1, 2 años o en el mismo año, pues a lo mejor se habría resuelto el caso. A día de hoy parece bastante complicado. Aún así, bueno, tenemos un cuerpo, aunque sea 40 años después, ha dicho muchas cosas ese cadáver. Evidentemente con los análisis forenses y antropológicamente hablando. Y estamos aquí con que realmente se encontró al lado de esa casa, ¿no?, donde vivían esta gente. Habrá que entrevistar, si es que no sé si estarán vivos todas las personas que vivieron allí y ver qué saben de esto. A ver si fue al colegio antes y para ver si fue al colegio después, y los justificativos médicos piden también si es que están en esos registros. ¿26 de julio qué cayó? ¿Jueves aquel año? No, Nelson, me está matando ahí, ¿no? Me habrá fijado. No lo 23 sé, de julio de 1964. 26 es el día, ¿no? El que desaparece Diego Fernández Lima es el 26. Al 2 de agosto de ese mismo año, tanto Fernández Lima como Norberto Graf. A ver, tratando de recapitular un poco cómo era la vida escolar y qué pasaba entre ambos dentro de la institución educativa en poder. Bueno, también vemos por aquí, hablaron muchísimo en los medios de comunicación, está bastante situado
pasar más allá de la especulación que sea forense, dicen mucho, dan información pura de un episodio que, a pesar de que haya pasado tanto tiempo, nos están marcando situaciones muy concretas. Por eso aquí hemos armado una escena primaria del crimen y además hay elementos que ahora seguramente vamos a repasar una nota, que para mí son fundamentales y que no la conocíamos, y que en las últimas horas hubo una persona que de casualidad a mí cambian la historia y la colocan en otro escenario. El encargado de la obra, que es el que estaba trabajando en el lugar, tuvo un contacto directo con quien ahora aparece como el principal sospechoso. Hay que ver qué decisiones toma el fiscal Martín López Perrando. ¿Por qué? Porque en esa casa vivía Norberto Cristian Graf, un hombre que hoy tiene 58 años, que era compañero de Diego Fernando Lima. Lo duro es que se está investigando muchísimo el caso para luego quedar en nada. O sea, literalmente van a ver que supuestamente esa familia pudo tener algo que ver y en verdad se va a quedar en nada, o sea, porque está prescrito. Es increíble pensarlo así. Y todas las horas de televisión que vamos a estar consumiendo acerca de un caso que parece que no va a tener resolución. Aún así, lo que se ha propuesto en los medios de comunicación y por parte de la familia de este chico es impulsar una ley para que su caso justamente no prescriba. ¿Va a pasar esto? O sea, ¿va a pasar algo que se imponga esta norma? ¿Se va a proponer de esta forma para que no quede impune? Vamos a ver un poco de qué trata eso, pero me parece bastante complicado. Aún así, se debería. Estas tres versiones a mí me cambió todo el escenario de lo que veníamos viendo desde un inicio. ¿Qué es lo que dijo? El encargado de obra dice, cuando yo le comento que encontramos huesos, que eran huesos que aparentemente eran humanos y que había que acordonar la zona, que había que detener la obra, que había que llamar inmediatamente a la policía, que tenía que intervenir la justicia porque algo extraño estaba. Claro. Este hombre, dice el encargado de la obra, me dijo, primero me dio una versión. Ah, sí, dice, acá en algún momento hicieron una pileta, mis viejos. Vino un camión de tierra para nivelar el terreno. Y bueno, quizás en esa tierra que trajo el camión, depositó esos huesos. Primera versión. Segunda versión. Cuando seguimos hablando, dice, no, pero vos sabés que pensándolo bien, acá hubo una iglesia hace muchos años. Y era como muy usual que los curas que morían, los sacerdotes que morían, por ahí es uno de ellos y lo enterraron acá. Tercera versión. Ah, no, pensándolo bien, esta zona, acá donde de Coglan, es una zona donde estaba lejos del centro de Buenos Aires, era una zona bastante rural, y acá había como un establo donde había animales, caballos, vacas. A ver, aún así, esto son las primeras declaraciones de esta persona que cuanto menos son extrañas porque son muchas versiones muy distintivas entre sí, pero nos falta saber lo que piensa ahora este señor, ¿no? ¿Qué es lo que piensa ahora? ¿Por qué justo en su casa estaba el cuerpo de un chico con el que fue a la escuela? Eso es lo que hay que preguntarle ahora. Capaz que es algún hueso que tenga que ver con el establo de allá de 1800. Bueno, esas tres versiones a mí me hizo pensar muchísimo. Me hizo pensar muchísimo, porque son tres versiones que son excusas para alejar la posibilidad de lo que vamos a explicar en un rato, que se llama en criminalística la muerte violenta. Interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Vamos a escucharlo, te parece, el capataz? Vamos a escucharlo de primera mano, el testimonio del capataz de la obra. Mirá, yo cuando llego a los 10 minutos, estaba Alberto, que es, digamos, el colega mío de Seguridad y Higiene, me llama, dice, Dani, ¿sabés que un arresto socio en la obra? Digo, bueno, ¿llamaron a la policía? Dice, sí, ya llamamos. Él es el que se encargó de cercar el lugar, puso unas tablitas y lo cerró con la cinta de peligro, que no se acercara nadie ahí. Y bueno, cuando llegó ya estaba la policía, ya estaban 3 patrulleros, como 15 policías o 20. Bien, esperamos que venga la forense. Viene la forense y dice, tienen que retirarse todos de acá, porque esto puede ser
un cuerpo de lesa humanidad, ¿no? De la dictadura. ¿Qué es lo que llamó la atención? El reloj Casio. Eso es lo que llama más la atención. Bueno, aparte, bueno, los restos, ¿no? Humanos. Pero el Casio es el que marca, digamos, el año, más o menos, de desaparición del cuerpo, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue? Mira, aquí vemos lo de el artículo que vimos el otro día, ¿no? De que los padres pensaban que la desaparición de su hijo tenía relación con algún tipo de secta. Fue a partir de ese momento el contacto con el vecino de al lado, cuya familia hoy está sospechada, naturalmente, por dónde ocurre todo. El 20 de mayo, cuando pasan estas cosas, que nosotros estamos en la calle, dice, mirá, acá fue una iglesia hace muchos años. Después dijo de un establo que había existido hace muchos años ahí. Y la última que dijo era del camión de tierra, porque él, creo que para invernar, cuando estaba haciendo la pileta o algo el terreno, llamó un camión. Dice, mirá, pudo haber venido ahí los huesos quizás, ¿no? No, la verdad que él, todas las veces que yo hablé con él, muy cordial. Claro, muy cordial, pero muy dispuesto a hablar también y a imaginar y a ir a hacer y a teorías, plantar ideas, ¿no? teorías Como... históricas, ¿no? Hablando del pasado, del siglo pasado y qué sé yo. Sí, a ver, cualquier persona en un hecho criminal o en un posible hecho criminal puede hacer tres cosas. Puede mentir total o parcialmente, puede hacer silencio absoluto o puede también plantear posibles hipótesis, claro, desviando la posibilidad más grave. Y bueno, que esto es lo que parece que se estaba haciendo acerca de esta persona, este vecino que justamente tenía un cuerpo en su casa. O sea, es tremendo porque en verdad estaban haciendo esta construcción, ahí aparecen los restos. Lo que dice la fiscalía es que fue de manera accidental que se encuentra este cuerpo. Lo que no es accidental es la etimología de la muerte de esta persona. Intentaron descartar el cuerpo con un descuartizamiento, pero finalmente no lo hicieron o no lograron acceder a eso y al final pues se descartó de otra forma, como estamos viendo, ¿no? Enterrado esos huesos que llevaban ahí 40 años de un chico de 16. Es tremendo, la verdad, este caso, y ahora seguiremos viendo más cosas del mismo en tele.